iniciar con la segunda web conference del curso Finanza Social Solidaria de la especialización del programa de la especialización en finanzas corporativas. Hoy, 14 de octubre, quienes habla es Edwin Hernando Castro Cervera, director del curso desde la ciudad de Ibagué. Entonces, quería presentar nuevamente la red del curso. La comprende quienes habla, Edwin Hernando Castro Cervera, de formación ingeniero financiero, especialista en gestión de proyectos, maestra en gerencia de proyectos. La profesora Alexandra Ospina Arango, ella está adscrita al CEA de Palmira, es administradora de empresas, especialista en gerencia financiera y magíster en administración. Estos son nuestros datos de contacto, para que los tengamos presentes. Estamos siempre dispuestos en apoyarles en este proceso de desarrollo académico, esta red del curso, para que podamos al final completar exitosamente los resultados de aprendizaje registrados en el sílabo del curso y que ustedes continúen su proceso formativo como especialistas en finanzas corporativas. Entonces, para este momento, pues vale recordar que en este mes, la próxima semana, tenemos nuestro Congreso Prospecta Colombia 2023. Es un evento que se lleva de manera anual, con la periodicidad anual, por parte de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables y Económicas y de Negocios de CACEN. Este evento es un evento académico donde se permite abrir ese espacio en la universidad para promover la gestión y la innovación de las empresas. Y este se llevará a cabo en la ciudad de Neiva, los días de 18, 19 y 20. Los que estén de pronto interesados se pueden comunicar, bien sea con la profesora Alexandra o conmigo, si pueden asistir de manera virtual. eh, Tiene unos costos para los estudiantes de 200.000 pesos y son certificables, obviamente, como asistentes. Entonces, van a haber diferentes escenarios económicos, sociales, van a haber salas de emprendedores, ponencias de proyectos de investigación, y es muy importante que podamos participar en estos espacios, en este Congreso Internacional, sobre donde nos ayuda a ampliar un poco más los conocimientos y el ámbito en la perspectiva y el emprendimiento que desde la ECACEN se impulsan de manera académica y de inversiones. Entonces, esta es una invitación para cada uno de ustedes. Ya entrando en materia, en lo que en lo que nos compete del curso, tener en cuenta que estamos en el momento de evaluación intermedio. Estamos en el momento del desarrollo de la actividad de la fase 3, que está inmersa dentro de la unidad 2, que se llama Responsabilidad Social Empresarial y Proyectos Sociales. Esta fase 3 tiene el nombre de la actividad, que es un componente práctico con práctica simulada. Esta es la práctica simulada número 1. Y esta es la descripción de esa actividad, pues comprende en elaborar un ensayo expositivo sobre la temática de la segunda unidad del curso y complementar el estudio de prefactibilidad, en este caso un proyecto de inversión que estamos desarrollando de impacto social. Eh, Tener en cuenta que esta actividad se desarrollará y se entregará en el entorno de evaluación del campus, y el producto pues a entregar en este caso es un ensayo expositivo y un estudio de prefactibilidad. Importante que recordar que esta actividad es de tipo colaborativo, tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Esta actividad inició el pasado lunes 25 de septiembre del 2023 y finaliza el próximo domingo 22 de octubre del 2023. Es decir que desde hoy quedan exactamente 8 días. La fecha de entrega de realimentación por parte de la red de curso estará
entre las fechas del 23 de septiembre, es decir, el lunes 23 de septiembre y el 28 de octubre. Es importante que cada uno de ustedes pueda consultar esta agenda, porque esta agenda es semaforizada, tiene unos colores que nos permite a nosotros tener en cuenta en qué fecha estamos. En este momento pues está en el color verde, que significa que esa actividad está habilitada desde esa fecha, el 25 de septiembre, y pues está, cuando pasa el color amarillo, pues nos va a indicar que, es decir, a partir de mañana nos va a indicar de que se cerrarán los próximos 7 días, y faltando 3 días, pues esa actividad pondrá un recuadro en rojo donde nos indicará que está ya próximo a cerrar. Es muy importante que podamos realmente tener en cuenta estas agendas, puesto que a veces se nos cruzan las fechas con otros cursos, con otras agendas de otros cursos, y pensábamos que la actividad se tenía más tiempo para cerrarse y ya la actividad está cerrada. Entonces, cuando la actividad se cierra, no podemos abrirla nuevamente, sino que ustedes deberán hacer una concertación con el docente asignado a su grupo, a su grupo, a su foro colaborativo, para que él a bien pueda considerar recibir la actividad, la evidencia mediante un correo interno del campus, y de esta manera pues poder entregar esa evidencia de manera extemporánea. Y allí pues se genera una serie de traumatismos, porque a veces los docentes pues tenemos otras actividades, otros cursos, otras atenciones. Entonces el estudiante ya empieza a verse implicado en que se entregó la actividad extemporánea. Entonces es simplemente de información y de recordatorio que tengan en cuenta las fechas en que se entregan las actividades y la hora, ¿no? No dejar para entregar al último momento, a las 11:55 de la noche, ya se cierra el foro y ya no se puede entregar. Entonces, entregarlo con antelación, porque pues ustedes entenderán que no, que a la mitad esto hace parte de una agenda académica, y pues al mismo día se cerrarán muchos cursos y muchas actividades de la universidad a nivel nacional. Bien, entonces el resultado de aprendizaje de esta fase 3 consiste en identificar y analizar las necesidades de una comunidad o población específica para diseñar e implementar planes de acción para proyectos solidarios, incluyendo la utilización de herramientas y metodologías de evaluación de proyectos y evaluación de impacto social. Aquí me gusta mucho hacer el énfasis con los estudiantes frente a cuál es el objetivo, qué se espera de esta actividad dentro del ámbito académico, para que ustedes al final hagan una evaluación si realmente se cumplió con la expectativa de esta actividad, en que ustedes puedan desarrollar esa competencia en la identificación y el análisis mediante la implementación de esos planes de acción en esos proyectos solidarios. Entonces, es importante que ustedes reconozcan estos resultados de aprendizaje para que al final ustedes se hagan una evaluación y una autoevaluación de si se cumplió con la expectativa y con el objetivo de esta actividad, de esta fase 3 dentro del curso. Entonces, la actividad individual inició con elaborar un ensayo expositivo sobre la evaluación económica, social y ambiental de los proyectos, y para ello, pues, se tienen que tener en cuenta las siguientes preguntas. Esas preguntas están enmarcadas en cómo se analizan los riesgos y oportunidades del proyecto en términos económicos, sociales y ambientales, cuáles son los impactos potenciales de los proyectos y cómo se han evaluado y mitigado, cómo se ha medido el impacto económico, social y ambiental de los proyectos en el corto y largo plazo, y cómo se ha comparado la evaluación económica, social y ambiental de los proyectos con alternativas y opciones de inversión. He tenido la experiencia de esta semana hacer la reglamentación 1 a 1
de cada uno de los ensayos expositivos que han subido en el foro. Y la verdad, veo que algunos han hecho un trabajo muy juicioso, muy ético, es decir, lo han desarrollado oportunamente y lo han desarrollado a conciencia, pero vale la pena resaltar lo positivo, pero asimismo llamar y tener en cuenta que este tipo de ejercicios dentro de las actividades y más de un programa de especialización y de posgrado realmente no es un relleno de la actividad, no es un complemento de la actividad, sino que si es una actividad inicial que nos está ayudando a abrir nuestros conceptos, a abrir nuestra mente, pues hace parte del desarrollo profesional que nosotros debemos de tener y mucho más en el nivel en que ya estamos en un posgrado. Entonces, es importante que no utilicemos la inteligencia artificial para que nos haga los ensayos, no utilicemos el desarrollo académico de otros estudiantes en otros periodos de la universidad para de allí tomar el 60, 70, 80% de ese contenido y ajustar algunas palabras y plasmarlo porque realmente no nos está aportando profesionalmente nada. Como especialistas en finanzas, nosotros debemos de tener la competencia de tomar información, en este caso, los riesgos de un proyecto y las oportunidades en esos términos económicos, sociales y ambientales, y cómo los vamos a llevar de manera expositiva en un documento, en un informe, en un análisis que nos permita a nosotros empezar a abrir nuestra mente y a ejercitar los conceptos para poder emitir sugerencias, para poder emitir de una u otra forma conclusiones de alternativas y de viabilidades dentro de un proyecto de inversión como se está llevando a cabo en este ejercicio académico. Entonces, sí es importante que ustedes consideren llevar a cabo un ensayo que no es solamente por cumplir con una actividad individual, sino llevarlo mucho más allá de que nos está ayudando a complementar nuestra cualificación profesional en una manera coherente y un desarrollo óptimo como especialistas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Entonces, en ese desarrollo, quise traer en este caso, en esta web conference, cómo se hace un ensayo expositivo, porque tal vez algunos no tengan, no han tenido la experiencia de tomar el computador y empezar a escribir basándonos en un documento o en una fuente de consulta. Y esto es un ejercicio que es válido que empecemos a hacerlo desde ya porque nos servirá tal vez para el desarrollo de un proyecto de investigación o el desarrollo de un proyecto aplicado o el desarrollo tal vez de un capítulo de un libro, cuando ustedes generen de una u otra forma material eh, científico para consulta y para fuente de consulta de muchas más personas en un repositorio. Entonces, estos ejercicios de ensayo nos ayudan muchísimo a poder escribir. Entonces, el ensayo expositivo, recordemos que hay diferentes tipos de ensayo, argumentativo, expositivo. En este caso, el expositivo que se está utilizando para esta actividad se debe presentar objetivamente la información. Es decir, se debe centrar en exponer los hechos de manera imparcial, evitando inclusiones de manera personal o juicios de valor. Eh, es importante que ese ensayo tenga una claridad y una coherencia. Es decir, que el lenguaje que se utiliza sea claro, accesible y que facilite la comprensión al lector. Es decir, que lo que nosotros estemos escribiendo no se base únicamente en nuestro lenguaje técnico, sino que sea comprensible al lector. Esa estructura de claridad y coherencia debe ser de manera lógica y coherente, permitiendo que tenga la información esté organizada. No empezar hablando de un tema y seguidamente hablemos de otro
y en un tercer párrafo volvamos a hablar del tema del párrafo inicial. Debe tener un objetivo informativo, es decir, que esa finalidad del ensayo sea de transmitir un conocimiento sobre el tema específico del cual se está tratando, sin pretensiones de persuadir o de convencer al lector de que realmente lo que usted está argumentando sea la verdad y nada más que la verdad, sino es de transmitir el conocimiento del cual usted ha consultado o ha leído o ha analizado. Y para terminar el ensayo, pues se debe utilizar algunos ejemplos y evidencias para enriquecer esa exposición. Esos ejemplos y esas evidencias permiten que se respalde esa idea y los conceptos tengan un ejemplo organizado, coherente y ético para el desarrollo del tema. Entonces quise ayudar un poquito en esta webconference acerca de cómo utilizar el ensayo expositivo para transmitir una idea lógica, en este caso en la gestión de proyectos, como nos lo están marcando la actividad que tenemos que responder estas 4 preguntas. Con esta información, pues ustedes deben de basarse en la fuente bibliográfica de la unidad para poder desarrollar esta actividad y con esa información consultada, pues tomarse el tiempo y producir intelectualmente y científicamente mediante un ensayo expositivo esa información que se requiera. Con el ánimo, pues ustedes empiecen a ejercitar la escritura para el desarrollo tal vez de su proyecto de grado, para su opción de grado, y los que tomen la decisión de seguir con el tema de la investigación, pues se les facilitará mucho más la comprensión de la metodología para desarrollar proyectos de investigación. Bien, entonces, ¿cuáles son las evidencias del trabajo individual? Hay 2 evidencias. Uno, que es el aporte en el foro que contenga el ensayo expositivo, es decir, el ensayo debe estar registrado en el foro, hay que subirlo al foro. La segunda evidencia es un aporte en el foro para la construcción del trabajo colaborativo, es decir, que una vez se proponga el trabajo colaborativo, ustedes deben de proponer, deben de aportar ese trabajo colaborativo y eso hará parte de la evidencia del trabajo individual, es decir, ustedes cómo ayudan a construir el trabajo colaborativo desde el punto de vista de análisis individual que ustedes hagan. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta frente al trabajo individual, la actividad individual? No, señor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar al trabajo colaborativo, que creo que es un poco más dispendioso para el día de hoy. Entonces, la actividad colaborativa consiste en elaborar el estudio de perfil de prefactibilidad del proyecto a partir de la propuesta de un proyecto de inversión social desarrollado en la fase 2. Es decir, con lo que se desarrolló en la fase 2 hay que traerlo a la fase 3. Y de esa manera se debe de abordar los siguientes pasos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de perfil. Ese estudio de perfil se elabora a partir de la información existente, del cual ustedes ya lo traen de la fase 2. Ese perfil es el juicio común o la opinión de experimentados. En términos, no solo se presentan cálculos globales de inversiones, sino que también se debe tener en cuenta la evaluación de la viabilidad mercadológica, tecnológica, legal y financiera de inversión. Es decir, ese estudio de perfil del proyecto nos va a llevar a elaborar todo un conjunto de acciones para que ustedes puedan realmente al final tener una conclusión o una recomendación frente a lo que ustedes están planteando de inversión. Entonces, en este estudio de perfil se está evaluando la viabilidad mercadológica, tecnológica, legal y financiera del proyecto que ustedes han elegido de la fase 2. Entonces, ese estudio de perfil, recuerden que nos lleva a la prefactibilidad del proyecto. ¿A partir de qué? A partir de una propuesta que ustedes han diseñado colaborativamente
como un proyecto de inversión social. Ese es el objetivo de la actividad colaborativa. Ustedes tomarlo, la base, la fase 2 y elaborar la prefactibilidad del proyecto, teniendo en cuenta desde la inversión social cómo se va a desarrollar la viabilidad mercadológica, tecnológica, legal y financiera de inversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a hablar de la primera parte. La primera parte es la información básica del proyecto. Esa información básica del proyecto consta de el nombre del proyecto, el periodo de ejecución, los beneficiarios, y costos y financiamiento. Es decir, ustedes primero que todo tienen que tener claro cuál es el nombre del proyecto, cuál va a ser el tiempo de ejecución, si va a ser anualizado, si va a ser en un quinquenio, va a ser en una década, o lo van a llevar de manera, va a ser semestral o trimestral. Es decir, ¿cuál va a ser el periodo de ejecución? ¿Va a ser 12 meses, 24 meses? Deben de definir realmente cuál va a ser el periodo de ejecución de ese proyecto. ¿Quiénes son los beneficiarios de ese proyecto? Por allá en la fase 2 ustedes tuvieron que haber definido un planteamiento de un problema que lo hicimos por allá mediante un árbol de objetivos. re- lo definió mediante el árbol de problemas, luego se convirtió en árbol de objetivos. Se hizo por allí una matriz mediante la metodología del marco lógico ajustado y definimos ahora unos costos y un financiamiento. Esa es la información básica, es decir, tomamos la fase 2, tenemos en cuenta esta. Ahora bien, si ustedes consideran que quieren ajustar algunos conceptos o algunas ideas que ustedes quieren o vieron que, bueno, tal vez el planteamiento del problema nos falta incluir esto, tal vez no tuvimos en cuenta como objetivo principal esta opción o tenemos que revisar de pronto esas causas específicas que realmente podemos ajustarlas, pues si bien lo pueden hacer. Todavía no quiere decir de que lo que se hizo en la fase 2 ya no se puede cambiar, no. Estamos en una etapa de prefactibilidad que nos ayuda a eso, a tomar la idea, a tomar esa base e ir poco a poco ajustándola, llevarla a la factibilidad, ¿sí? Y eso se puede desarrollar todavía en esta fase. Entonces, con ese primera componente, el perfil que tenemos que desarrollar, es la información básica del proyecto, lo podemos estructurar de esta manera. El segundo componente de ese perfil es el diagnóstico. Ese diagnóstico tiene una serie de componentes. Entonces, el primero son los antecedentes. Esos antecedentes eh, se deben de tomar. ¿Qué son los antecedentes de un proyecto? Es decir, ustedes deben de revisar y analizar si lo que ustedes están evidenciando o lo que ya han evidenciado dentro del planteamiento del problema, ha habido algún tipo de estudio o análisis anterior en ese mismo, con ese mismo tema, como un referente que les sirva a ustedes para que puedan analizar, o es decir, o hay estudios técnicos, o sea, históricamente ese problema se ha evidenciado, con qué frecuencia en ese sector, en esa región donde ustedes lo van a desarrollar. Ya con ese diagnóstico, pues ustedes ya empiezan a fortalecer ese problema que ustedes evidenciaron en la fase 2 y lo describen claramente. El problema no quiere decir que tiene que ser un párrafo de 2 líneas, sino un problema se puede escribir en la manera que el lector pueda comprender realmente ustedes qué quieren solucionar con ese proyecto, qué pretenden, cuáles son las pretensiones de este proyecto. Y las pretensiones de ese proyecto se traducen en la definición de un problema claro. En la justificación, debemos de respondernos en qué medida el proyecto contribuye a solucionar el problema. Es decir, qué está aportando este proyecto en la solución de ese problema. ¿Cómo recibirán el resultado de esos beneficiarios que estamos hablando en la primera etapa, en la información básica del proyecto? En la justificación se debe tener en cuenta cuál es la localización y el área de cobertura. No solamente lo vamos a definir en la comuna 13 de la ciudad de Ibagué o la comuna 9 de la ciudad de Ibagué, sino
realmente cuál es el área de influencia al impactar esa zona, esa región, esa área geográfica, esa posición geográfica, cómo va a impactar las zonas aledañas. Eso hace parte de la justificación. Asimismo, analizar cómo la tecnología propuesta en el proyecto es adecuada y contribuye a la solución de ese problema. Entonces, ahora tenemos mucho aporte tecnológico para la solución de proyectos. No solamente lo que estamos nosotros evidenciando que tenemos a la mano como desarrollos tecnológicos, sino también nosotros cómo podemos desarrollar algún tipo de tecnología para ayudar a la contribución del desarrollo y la justificación de ese proyecto. Entonces, ese diagnóstico comprende todos estos puntos para que nosotros podamos definir esos objetivos, tanto general como específicos, que ya los trabajamos en la fase 2. Cuando hicimos el árbol de objetivos, ya trabajamos cómo se hace un objetivo general, unos objetivos específicos, teniendo en cuenta cuáles son los alcances, cuáles son, hasta dónde vamos a llegar con nuestro objetivo. Que hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos proyectos, el objetivo debe ser coherente con el problema a resolver. Es decir, yo no puedo tener un planteamiento de un problema con objetivos que no lleven la misma línea de coherencia de investigación o la misma línea de coherencia con la solución a lo que yo voy a hacer, a lo que yo estoy planteando con el proyecto. La descripción del proyecto es describir en términos generales en qué consiste el proyecto. Es decir, me siento, yo redacto, el proyecto consiste en hacer un estudio de factibilidad de la puesta en marcha de un equipo o hacer un estudio de factibilidad de la producción de obleas en tal parte, con tal material, agrupando sus principales obras que tienen que desarrollar para poder llevar a cabo ese producto o ese servicio, cuáles van a ser cómo se va, qué actividades secundarias o complementarias va a tener ese desarrollo de esa producción, siendo realmente que el conjunto y el componente de esas actividades interrelacionadas entre ellas van a ayudar o es el desarrollo de un proceso que llevará a cabo a un producto final o a un servicio final que se va a ofrecer. Entonces, eso comprende el diagnóstico. No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta, por favor, o algún aporte adicional. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, tutor, para mí sí. Bueno, gracias, Jessica, muy bien. Bueno, entonces vamos a la tercera parte, que es la formulación del proyecto. Esa formulación tiene, en esta actividad tiene 8 componentes. Vamos a hablar del primero. El primero debe incluir la característica del mercado, es decir, la oferta, la demanda, competidores, consumidores y las características de sus consumidores. En algunos, en el modelo Lean Canvas, me gusta mucho ese modelo como realmente nos ayuda a trabajar las características del mercado, porque en ese modelo nos lleva a trabajar, a definir hipotéticamente cuál sería nuestro cliente potencial. Es decir, allá se llama un buyer comprador. Es decir, cómo van a ser las características de mi cliente ideal para mi proyecto. Entonces yo tengo que definir cuáles son las tendencias de compra, cuál es la tendencia del consumo, qué frecuencia de compra puede tener en ese producto o en esa oferta en ese producto que yo le estoy ofertando.
cuál es dentro de una dentro de una línea de tiempo, cuál es la tendencia de compra. Entonces, todas esas características del mercado no sobran porque realmente nos va a ayudar a definir cuál va a ser nuestras ventas y cómo va a ser nuestra producción. Las características del producto nos va a ayudar a definir un cliente ideal, pero también las características del producto nos va a ayudar a definir cómo nosotros vamos a estar posicionados dentro de la competencia en el mercado. Es decir, nosotros podemos, mediante nuestro producto y nuestro análisis de los competidores, yo qué porcentaje dentro de esa torta del mercado de la población objetivo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, cómo yo voy a tener mayor participación y por ende, si tengo mayor participación en ese mercado, pues voy a tener una mayores ventas y el resultado va a ser financieramente mucho más viable y aceptable dentro del proyecto. Entonces, fíjense que por eso no en vano el estudio de mercado está en el primer punto, porque esto nos ayuda a definir financieramente la viabilidad del proyecto. Si nosotros no hacemos un estudio de mercado concienzudo, profundo, no nos tomamos el tiempo de analizar la oferta, la demanda, los competidores, cómo es ese cliente ideal, cómo es ese consumidor, pues realmente no vamos a conocer realmente si nuestro proyecto es viable o no. ¿Por qué? Porque eso nos va, con un estudio, con unas características del mercado bien definidas, de precio, de tipo de mercado, de elasticidad de la demanda, cuál es la proyección porque ustedes saben que y mucho más en Colombia, donde por lo general hay tendencias y modas bien marcadas dentro del año. Entonces, nosotros con nuestro proyecto tenemos que tener en cuenta si es un proyecto de producción, entonces tenemos que tener en cuenta cómo está incluido dentro de esa tendencia nuestro producto. Es decir, ¿será que dentro de la tendencia socioeconómica colombiana nuestro producto se va a vender más en los meses, en el primer trimestre o en el último trimestre del año o en el primer semestre? Eso nos ayuda a definir la característica del mercado. La característica del producto nos ayuda realmente a cómo nosotros vamos a introducir o cómo nosotros, si ya el producto ya está en producción y ya está en venta, pues si si es un proyecto donde vamos a modificar las características del producto o incentivar o mejorar para el producto para impactar en un mercado adicional o expandir el mercado, pues entonces tenemos que tener en cuenta que esas características del producto tenemos que definirlos en qué consiste el producto y por qué y qué hace que mi producto tenga un factor diferenciador o de innovación que impacte el mercado. Mira que esto es bien importante, que ustedes tengan claros estos conceptos cuando están gestionando este tipo de proyectos. Es desde que nosotros podamos analizar cómo nuestro producto se va a introducir y va a impactar en el mercado, pues vamos a ver qué tanto, qué tan alto tiene el factor de innovación nuestro producto. Tal vez el competidor haga lo mismo que nosotros hacemos, pero ¿qué nosotros estamos haciendo diferente al competidor que nos va a ayudar a tener una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad de producción y que nos permita poco a poco ir llegando a ese mercado objetivo y abarcándolo dentro de esa torta del mercado que nosotros queremos impactar? Y para eso tenemos que tener en cuenta la estrategia comercial. ¿Qué vamos a hacer nosotros como estrategia comercial en el proyecto? Detallar esa estrategia dentro del documento. Tenemos que detallarlo frente al precio, frente a la plaza, es decir, en la ubicación donde yo lo voy a ofertar, qué estrategias yo voy a utilizar para ofertar el producto o el servicio, en dónde yo lo voy a posicionar, en qué parte yo lo voy a empezar a vender, como la promoción y publicidad.
Aquí ya los especialistas en marketing pues tienen muchas más formas de hacer marketing de producto y de servicio, incluyendo ahora las redes sociales. Ya no son solamente redes sociales, sino son redes comerciales, porque se utilizan para promocionar y vender productos. Ya hay un factor de innovación en esa parte, porque ya no se utilizan únicamente las redes sociales para compartir fotografías personales, sino para realmente promocionar un producto. Entonces, todas estas estrategias nos permiten a nosotros establecer un estudio de mercado profundo de nuestro proyecto. El segundo punto dentro de la formulación del proyecto es el estudio técnico. Ese estudio técnico debe incluir y justificar, en la medida que para usted le sea posible, los recursos que son necesarios para la implementación de ese proyecto. Entre otros, pues incluir el equipo, la maquinaria, los procesos, el personal, el flujo de proceso, entre otros. El tercero es el estudio organizacional. Aquí es importante que ustedes detallen y justifiquen qué características deben de tener el personal que van a laborar dentro del proyecto. Entonces, no simplemente colocar personal operativo, sino, o personal administrativo o gerente, sino que cuando ustedes tengan la oportunidad de desarrollar un proyecto, tienen que cumplir con los requerimientos de cualificación de personal que tengan su proyecto. No es lo mismo que una persona que tenga conocimientos a otra persona que realmente esté cualificada dentro de las competencias laborales para que puedan desempeñar las actividades propuestas dentro del proyecto. Entonces, el estudio organizacional también hace parte de ese análisis de cualificación que debe tener el personal dentro del proyecto. No solamente para la producción, sino también para la parte administrativa, y por qué no tener en cuenta para la parte de mercado, de logística, de transporte, de distribución. Todo ese estudio organizacional es importante hacerlo. ¿Cómo yo voy a distribuir el producto? ¿Con qué frecuencia el vendedor va a visitar los posibles clientes? Eh, ¿Cuáles son las características de mis proveedores? ¿Cuál va a ser el tipo de materia prima que yo necesito? Entonces no es lo mismo comprar una salsa de esta marca que comprar una salsa de esta otra marca. ¿Qué proveedor me puede suplir esas necesidades? En caso en que un proveedor me falle, ¿qué proveedor sustituto tiene otro producto sustituto que me pueda suplir en una eventualidad dentro de un mapa de riesgos? Tener definidos de una vez este tipo de requisitos técnicos y personales que yo voy a tener para que la sostenibilidad tanto de la empresa como como del proyecto no impacten y pues yo no sea afectado al final. Eso traduce en un impacto financiero para la empresa o para el proyecto. Entonces, dentro de esa misma formulación del proyecto, tenemos que tener en cuenta el estudio del impacto social. Aquí se tienen que detallar cómo puede impactar positivo o negativamente el proyecto en la comunidad, en la región donde ustedes lo van a establecer. Esos factores hay que tener en cuenta y muy enmarcados que algunos de estos factores de impacto social pueden ser culturales, ambientales, morales, que pueden ser un impedimento para la implementación del proyecto. A veces solamente pensamos es en nosotros cuando se van a gestionar proyectos, en que nos enfocamos en un cuadrado donde no nos salimos de ahí, de que lo que queremos como objetivo es tener una rentabilidad, tener una TIR por encima del 17%, con un nativo del 9%, pero se nos olvida todo este estudio de impacto social que nos puede inclusive afectar financieramente un proyecto.
Entonces, es importante que ustedes estudien esos factores, no solamente cómo impactará positivamente el proyecto, pero también tener en cuenta cómo impactará en esa proporción negativa el proyecto en consideraciones ambientales, culturales y, por qué no, morales. El estudio organizacional, pues, es detallar las posibles fuentes de contaminación o de impacto ambiental que pueda tener el proyecto. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta aspectos como el ruido, la iluminación, de pronto la cantidad de desechos que pueda generar el proyecto, pero al mismo tiempo no solamente a enunciarlos, sino cómo voy a mitigarlos, qué factores, qué procesos de mitigación yo voy a tener dentro de un proyecto donde haya un impacto social alto. Entonces, yo tendría que de pronto tener se me ocurre a mí como ejemplo, una, pla- una planta de tratamiento de residuos dentro del proyecto, y eso afectaría también la inversión. Todos ese tipo de cosas hay que analizarlos, ese tipo de aspectos, porque pueden impactar negativamente, y sin antes de llegar a un estudio factible, pues ya en la prefactibilidad estamos evidenciando de que hemos de ajustar la inversión inicial y cómo vamos a tener que cumplir con esa inversión inicial para poder desarrollar un proyecto. Mira que todos esos estudios hacen parte importante de ese sistema eh, de gestión del proyecto, que nos lleva a tener en cuenta eh, estos factores para el desarrollo. Bien, entonces, ya para terminar, estas consideraciones para la formulación del proyecto, tenemos que tener en cuenta la evaluación financiera, y aquí ya se empieza a ver un poco más lo que el grueso de esta actividad colaborativa, que es elaborar y presentar el flujo de caja y justificar el plazo del proyecto ajustado, eh, detallando las inversiones, ingresos, gastos, factores fiscales, evaluar el proyecto por medio de dos indicadores dinámicos, que es la tasa interna de retorno y el valor actual neto o el valor presente neto, como lo utilizan algunos autores, utilizando como tasa de descuento el costo de oportunidad social. Yo aquí quisiera hacer una pregunta y quiero que me la respondan con toda confianza y con toda sinceridad, que aquí yo no estoy calificando. ¿Ustedes conocen cuál es la tasa de descuento del costo de oportunidad social? Nada, profe. Muy bien, Alberto. ¿Quién más dijo sí o no? Alguna vez escuché algo, profe, pero en el momento no me acuerdo, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que escuchaste por allá, así, por allá a grosso modo? Tranquila. Ay, no, es que no estoy segura y es que hace tanto tiempo la escuché, pero no recuerdo muy bien. ¿Qué escuchaste? ¿Que es del 30%, 35%, algo así, por allá? Es un valor cercano al 30, que bueno, digamos, en ese momento se manejaba digamos que ese rango, ¿sí? Digamos que en la mayoría de los proyectos siempre se tiende a establecer sobre ese rango del 30. Muy bien. ¿Alguien más, de pronto? Blanca, ¿ibas a decir algo? No, profe, no tengo conocimiento. Bueno, yo les voy a compartir una información. ¿Verdad? Entonces, yo permito, ahora voy a compartir otra. Vamos a consultar qué es la tasa social de descuento, ¿listo? Entonces, se me hizo. Acá está. Esto es para
Eso es solamente a modo de ejercicio de consulta. Mira. Entonces, la tasa social de descuento es una resolución. Es una, en este caso para proyectos de inversión del sector público, pero pues nos sirve para este ejercicio también. Esto es una resolución que lo fija el Departamento Nacional de Planeación. Está establecido por el departamento, que lo fijan ellos mediante esta ley, la 152 del 94, pues está dentro dentro del Estatuto Orgánico del Departamento Social de Planeación y el plan de desarrollo que comprende cada uno de los planes de gobierno, por decirlo así, estamos hablando del sector público. Entonces, aquí al final ustedes van a encontrar toda la justificación, que la tasa social de descuento mide el costo al cual la sociedad está dispuesto a ofrecer el consumo presente por el beneficio futuro, es decir, traer al presente un beneficio que se va a retribuir en el futuro. Permite comparar el costo relativo entre dos conceptos, de modo en que si entre menor sea este valor, existirá una mayor disposición de la sociedad para disfrutar y consumir más el futuro que en el presente. Estos son conceptos económicos y financieros muy interesantes, porque esto, como lo dice acá en la justificación de esta resolución, bueno, este es un proyecto de esta resolución, pero esto sucede en estas economías desarrolladas o como las nosotros que se están desarrollando, donde pues acá lo dice como su crecimiento se da con el tiempo de un progreso social, es decir, el crecimiento económico de Colombia es progresivo. A medida que la sociedad va progresando, se va desarrollando económicamente, pues así mismo se tienen que ir ajustando esos conceptos. Entonces acá hay una serie de referencias internacionales que tiene esta resolución y pues nos lleva a tener en cuenta que el gobierno colombiano tiene que tener en cuenta, en este caso el DNP tiene que tener en cuenta lo que está pasando con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Asiático de Desarrollo, cuáles son las tasas que ellos están manejando y cuáles son las bases conceptuales o teóricas que ellos están llevando a cabo. Estos son para países desarrollados como Alemania, Canadá, España. Es decir, ellos tienen en cuenta todos esos conceptos de las tasas, cómo se están llevando a cabo. Por ejemplo, mira acá en España el 6% para transporte, el 4% para el agua, donde tienen como base de referencia que es una tasa social y de preferencia intertemporal. Por ejemplo, en Francia el 4%, tasa social de preferencia intertemporal, Noruega el 3.5%, países en desarrollo, pues aquí China está catalogado como un país en desarrollo. Para sorpresa de muchos, pensamos que China es un país totalmente desarrollado, pero China sigue siendo un país en desarrollo. La India también es un país muy interesante que está en desarrollo y aquí ya viene para América Latina. Es decir, Colombia tiene como referencia para nosotros, o sea, el gobierno colombiano toma de referencia países latinoamericanos para ese tipo de conceptos, Chile, México y Perú. Y lo hacen mediante este promedio ponderado de tasa social de preferencia, que es el método de Hamburger. Para finalizando, ellos finalizando nos dan todas las habilidades técnicas, jurídicas, todo el modelaje de dónde se sale y acá nos sacan una tasa social de descuento en horizonte de evaluación del proyecto entre 0 y 5 años. Es decir, que una tasa social de descuento para proyectos de inversión social, pues están del 9.5 en un horizonte de 0 a 5 años. De 6.4% en un horizonte de 6 a 25 años. Y de 26 años en adelante del 3.5%. Y entonces, para volver en este caso, al caso de la actividad, perdón, que es por acá. Pero dejo de compartir porque se me pone muy lento el computador. Para el caso de nosotros, pues vamos a trabajar la tasa social de descuento del 9%, ¿está bien? ¿Sí es comprendido ahora sí? Sí, sí, profe, claro. Ujú. Gracias. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Interesante, ¿verdad? Sí, claro, profe, y digamos que siempre uno se guía por esta ley. Sí.
y el periodo de tiempo que uno vaya a implementar el proyecto. Y ya, Bien. ella no va a variar así como tan repentinamente. Exactamente. Es muy bien. Bien, entonces ya tienen en cuenta que la tasa social de descuento o la tasa de costo de oportunidad social, es decir, vamos a evaluar con una TIO del 9.5%, de donde tomamos a referencia del DNP mediante esa resolución. Entonces, aquí ya tenemos un poco más de información para empezar a trabajar la parte financiera. Las consideraciones cualitativas que nos dice la guía es pues contemplar y especificar cualquier elemento cualitativo que pueda afectar la factibilidad del proyecto o que deba mitigarse una vez en su implementación. Entonces, lo que ustedes deben tener en cuenta que la parte cualitativa es importante a la par de la parte cuantitativa. Hace poco estaba en una reunión de investigación y quiero compartir con ustedes eso, algún paréntesis. Hablábamos con una conferencista invitada a una reunión de capacitación de ingenieros de investigación en la universidad y teníamos el concepto de a veces empezar por la parte cualitativa y dejar la parte cuantitativa al final. Ese es como el modelo tradicional. Pero si hay proyectos donde nosotros tenemos que utilizar, iniciando el proyecto, tenemos que utilizar una metodología mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo. Hay proyectos donde no es necesario utilizarlo la metodología cualitativa iniciando, pero sí podemos empezar con la cuantitativa. Entonces depende realmente es mucho cuál es el objetivo, cuál es la pretensión del proyecto, de cómo ustedes van a considerar, en este caso, pues en los proyectos que ustedes están desarrollando con impacto social, pues tienen que tener muy marcado las consideraciones cualitativas que nos está llevando el curso, porque en el impacto social va inmerso toda la factibilidad que puede llevar a cabo, que puede, pues, de pronto impactar positiva o negativamente el proyecto. Y mucho más cuando se está trabajando con proyectos de impacto social. Entonces, para terminar esta formulación del proyecto, tenemos que tener un análisis de riesgo y sensibilidad. Y aquí lo que vamos a trabajar ya ya lo vamos a ver con el tema de el modelo de Monte Carlo, es hacer un juego de diferentes escenarios que pudieran afectar la rentabilidad o la evaluación financiera de acuerdo con las variables de mayor riesgo. Aquí, pues, al final hay que hacer unas conclusiones donde yo quisiera que cada uno de los participantes del trabajo, cada uno de los estudiantes puedan hacer una recomendación. Es decir, ustedes después de haberse reunido, analizar el documento, no dejen no hagan que el proyecto se genere por partes. Es decir, yo hago una parte, usted hace la otra y después nos unimos y usted allá, la que lo va a entregar o el que lo va a entregar, fusiónelo, compleméntelo y entréguelo. No, porque pues ustedes no están viendo el contexto y el complemento de todo el conjunto del proyecto. Solamente están viendo desde el punto de vista que les tocó o que ustedes se asignaron esa partecita y de esa partecita entonces ustedes están concluyendo. Pero desen la oportunidad de tomarse el tiempo y de leer el documento que ustedes están desarrollando, las cifras cuantitativas que están desarrollando en el estudio financiero, saber de dónde salió ese análisis, saber cómo se hace ese modelo de factibilidad, saber qué es un modelo de Monte Carlo para poder analizar el riesgo. Y así ustedes pueden recomendar o no la implementación del proyecto, continuar con un estudio más a fondo o descartar definitivamente el proyecto, porque las bases teóricas que ustedes desarrollaron
pues no nos da para que puedan ustedes seguir con la factibilidad. Y hay que ustedes allí en esa conclusión, pues tener en cuenta cuáles son esos factores críticos que ustedes consideran que se pueden ajustar en la siguiente fase del proyecto. Entonces, aquí ya viene el tema del simulador y quisiera preguntarles si ya pudieron instalarlo. De todas formas, yo les voy a presentar cómo se hace la instalación, pero quisiera preguntarles si pudieron instalarlo ya. ¿Será que se me cerró el micrófono? Profe, no señor. Hemos tratado de instalarlo y hay un compañero que me dice que se le presenta inconvenientes ahí para instalarlo. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos entonces a hacer el proceso. Mira, vamos a... En el foro, bueno, vamos a entrar por acá. Ok, entonces acá en el campus virtual, con la profesora Alexandra, les colgamos en el curso. Bueno, yo se los envié se los envié aquí por un correo. Está apoyo instalado Rig Simulator y está el paso a paso. Si no lo encuentran por acá, por el correo interno, entonces yo también se los, eh, se los colgamos. Ay, no, ese es otro curso. Aquí en información adicional, ustedes lo van a encontrar donde dice foro noticias del curso. Este es acá. ¿Cómo dijo? No, nosotros lo colocamos acá. Acá. Soporte técnico de actividad del aula. Aquí. Entonces acá está en información inicial también. Foro general del curso. Soporte técnico de actividad del aula. Está desde el 28 de septiembre. Entonces acá está el paso a paso. Primero entonces deben de ingresar al micrositio de la universidad que se llama softwareshop.com Universidades UNAD. Le damos clic y nos abre el portal, ¿cierto? Una vez estén ustedes acá, deben de ingresar con su correo institucional. Entonces, su correo institucional, en el caso mío es edwin.castro@unad.edu.co y le decimos ingresar. Si ya estamos registrados, él nos permite ingresar. Si no estamos registrados, entonces él les permite registrarse acá también. Pues como ya estoy registrado, pues entonces ya me deja ingresar. Y aquí antes de iniciar con la descarga, nos dice el líder del componente práctico que es importante que podamos ver esta guía de instalación, este video. No lo vamos a ver por cuestión de tiempo porque pues aquí él nos dice paso a paso todo lo que yo cómo se debe de instalar el Rig Simulator. Vamos a ver la primera parte que es la más compleja. Pero yo comparto la imagen con sonido porque si no, no les escucho a ustedes allá. Sí. Vamos a ver la primera parte.
Entonces, el proceso realmente se complica un poco cuando el computador donde queremos instalarlo de pronto no tiene las capacidades técnicas que nos pide el proveedor del simulador, ¿no? Entonces, allí ustedes tienen que tener en cuenta eso, que pues yo entiendo que a veces los computadores pues ya tienen su tiempito de uso y no cumplen con esas características. Entonces, una vez que ustedes instalen den acá Rig Simulator y ustedes pueden instalar acá el instalador y la licencia para que puedan hacer el proceso. Si en algún momento ustedes pues tienen algún problema con que definitivamente ninguno de los 5 pudieron descargarlo, pues entonces aquí entonces cuando ustedes le hacen de descargar, ustedes en el correo que ustedes registraron, él les va a decir, revise tu correo institucional. Ya lo vimos ya lo vimos en el video, pero nos llega una notificación. Espera, yo cambio esto acá. Bueno, no tengo acá abierto mi correo institucional en este momento. Y él le permite, cuando les llegue a ustedes el correo institucional, acá les va a aparecer Equipo Software Shop, Ray Simulator, y le va a decir, hola, somos el área de formación de Software Shop, descarga el instalador de Rig Simulator 2022 haciendo clic acá. Le dan clic acá y empieza a descargar. No olvide la licencia, entonces acá descargan la licencia. Necesitará la guía de instalación, entonces descargan esta guía de instalación primero. La descargan y él les va a llevar el paso a paso de lo que ustedes van a hacer para instalarlo. Entonces acá nos dice los requisitos del sistema, es decir, tenemos que tener un sistema de Windows 10 o superior. El Excel que deben de tener instalado es del 2013, 2016, 2019 o 365. Deben de tener el computador una memoria RAM de 4 gigas o más. El espacio de disco mínimo es de 1 giga disponible para almacenamiento y deben de tener permiso de administrador. Si no cumple con esto, pues probablemente van a tener problemas en la instalación. Entonces, para facilitarles a ustedes de pronto que puedan desarrollar esa actividad, pues revisen entre sus compañeros quién de pronto sí lo puede instalar, de pronto sí quién sí lo pudo instalar, y pues ustedes se pueden reunir con él y pueden desarrollar la actividad desde el computador de él. Acá está toda la información del paso a paso de cómo se instala. Aquí es importante tener en cuenta cada uno de esos pasos, como lo vieron en el video. Aquí esta parte del Net Framework también hay que tener en cuenta para que habiliten los permisos como administrador, para que puedan tener la instalación completa. Es un programa muy bueno. Hay que aprovechar mucho que la universidad les da esa licencia. Es una licencia temporal. Si no estoy mal, creo que es por el tiempo que van a estar ustedes en el curso. A veces creo que la están dando por un año, si no estoy mal. Pero pues es una oportunidad que ustedes pueden tener esta herramienta que les va a servir para desarrollar no solamente la parte académica, sino para hacer ejercicios profesionales. Y es una licencia totalmente gratis que le está dando la universidad. La universidad asume el costo del molde de licencias para nosotros los docentes y los estudiantes. Entonces vale la pena que hagan el ejercicio de poderlo instalar, o si no, pues alguno de sus compañeros que tenga la oportunidad, que tenga las características técnicas de su computador y que cumpla con estas, pues para que lo puedan instalar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la otra parte. Bien, entonces ya una vez ustedes tengan
tengan instalado el simulador, hay que tener en cuenta que para el proyecto se debe estimar el impacto del riesgo y tomar las mejores decisiones. Deben utilizar el modelo de simulación de Monte Carlo. Ya vamos a ver un poquito de eso. El cual, pues, este es un método estadístico que se puede utilizar simulando los valores asignados de costos y gastos de la implementación de las estrategias. Y el efecto tiene unos resultados en esa situación financiera del proyecto o de la empresa. Para eso es importante que ustedes puedan tener ya listo, o sea, es decir, cuando van a utilizar el simulador deben de ya tener el estudio financiero. Y es necesario utilizar para este simulador, pues, el estado de resultados de ese estudio financiero. Esa información, pues, les permitirá realmente estimar el impacto que generan los cambios de algunas variables tan sensibles como son los gastos y los costos de un proyecto. Y la sensibilización de estas variables, es decir, cuando se sensibiliza una variable, quiere decir que se está pasando por diferentes escenarios. Entonces, al sensibilizar estas variables, al pasarlas por diferentes escenarios, llamémoslo los 3 escenarios estándar que podemos trabajar en un proyecto, pues es el escenario pesimista, normal o medio y optimista, o superior también lo llaman a veces. Entonces, al sensibilizar esas variables de costos y gastos en esos 3 diferentes escenarios, pues permite tomar las decisiones y generar nuevas alternativas dentro del proyecto para lograr la sostenibilidad. Entonces, si nosotros pasamos esas variables por esa sensibilización, realmente lo que al final van a ustedes poder concluir la sostenibilidad o no de ese proyecto. Esto es por eso es importante utilizar bueno, ahora bien, si ustedes, el ejercicio de esta guía nos está llevando a utilizar ese simulador, pero cuando no existían los simuladores, pues tocaba hacerlo manual, mediante la hoja de cálculo de Excel. Ustedes, pues, terminado el caso, si ya no, definitivamente no se puede utilizar el simulador en un caso, pues por favor pónganse en contacto con nosotros para nosotros evaluar el caso de ustedes y revisar muy bien que puedan completar esa actividad, esa simulación, esa sensibilización de esas variables en esos escenarios de una manera manual. Pero eso ya sería el plan C. El plan B, pues que alguno de los estudiantes, los compañeros del grupo pueda instalar el simulador. ¿Listo? Lo ideal es que cada uno de ustedes lo instale, ¿no? Ese es el plan A. Las indicaciones para utilizar el Rig Simulator y desarrollar esa actividad colaborativa, pues tiene que tener ese análisis, como estamos hablando, de costos y gastos para estimar ese impacto en la sostenibilidad del riesgo. Con base en los resultados del trabajo colaborativo, el grupo adicionalmente deberá entregar en un documento en formato Excel que contenga el Rig Simulator. Es decir, tienen que entregar el documento y el Rig Simulator. Entonces, voy a compartir con ustedes una partecita de un video para que ustedes puedan visualizar cómo se hace la simulación de Monte Carlo en una hoja de Excel. Bueno, yo quiero adicionar a esto, no sé, profe Alexandra, si de pronto quisiera aprovechar este espacio y compartir un poquito acerca de lo que trabajaste en el CIPAS de ayer con los estudiantes, de pronto. Hola, mi profe. Sí, señor. Precisamente ayer en el CIPA y les compartí 2 plantillas. Una plantilla donde está cada uno de los estudios que se deben de presentar en la actividad colaborativa, el de mercado, la organizacional, el financiero, el del impacto social y ambiental. Y hay otra plantilla que dice estudio financiero. En ese estudio financiero, ahí les explico en detalle cuáles son los valores que se deben de ingresar con relación a los ingresos, a los costos, las inversiones que se requieren y los gastos
mensuales. Digamos que en esa plantilla el estudio financiero primero lo hacemos de forma mensual y él automáticamente lo calcula anual, proyectado a 6 años. Efectivamente. Gracias, mi profe, es que estoy aquí desde el celular. Tranquila. En este orden de ideas, él ya nos está haciendo el cálculo del estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de caja. Automáticamente, pues él nos hace, digamos, esos cálculos, precisamente que es para realizar el proceso de simulación de Monte Carlo. Entonces, en el presupuesto anual, abajo en la parte de abajo, profe, ahí es donde está la viabilidad financiera, el cálculo de la viabilidad financiera. Esto es un ejemplo de un proyecto de inversión para la creación de una empresa. Entonces, se los quise dejar con este ejemplo para que ellos sepan cuáles son los datos y de pronto tengan una idea de qué datos deben de modificar. Entonces, allí, profe, pues yo lo estaba manejando una tasa interna de oportunidad, si no estoy mal, creo que la coloqué del 12%. En el caso de nosotros, ese que dice 12,80, lo vamos a colocar 9,5, que es de acuerdo a las indicaciones que ya recibimos de nuestro director. Y ya eso pues nos va a permitir calcular la tasa, pues digamos el valor presente neto, y bueno, ya la tasa interna de retorno pues en este caso es igual porque va de acuerdo a la inversión versus lo que vamos a obtener de flujo de caja descontado. Entonces, mi profe, el video quedó, creo que es como de 1 hora aproximadamente, donde les explico la plantilla, cómo diligenciar la plantilla. Entonces, esto es el insumo para realizar nuestra modelación o nuestra simulación con Monte Carlo para el análisis de sensibilidad, que sería ya la última parte de la actividad colaborativa. Gracias, mi profe Alexandra. Excelente. Gracias por ese aporte. Y bueno, ella lo envió por correo interno del campus, si no estoy mal, profe, me parece. Mi profe, pues yo lo que hago es que los comparto en los foros a cada Ok, uno, pero a ti te lo envié en nuestro foro que tenemos ok, para el CIPA. Ya tú me ok, dirás, profe, si lo requieres, te lo envío por correo para que te lo puedas hacer llegar a tus estudiantes. ok. No, gracias, mi profe. Yo se los envío entonces ahorita todos nuevamente por el correo interno del campus y en los foros que yo estoy con los estudiantes. Bien, entonces, gracias, mi profe. Gracias por ese aporte. Y para seguir con esta línea que la profe Alexandra nos ha facilitado. Entonces vamos a pasar entonces ahora, uy, tengo una cantidad de información acá abierta. Entonces nos hace acá el anexo 1 que viene en la guía. No sé si ya lo pudieron visualizar ustedes, que la guía tiene un anexo, ¿verdad? Entonces ese anexo 1, pues no se guíen por este indicador, este link, perdón, de descargar el Rig Simulator, porque ya lo probamos y realmente no nos está llevando al sitio del software, sino que nos lleva a esa otra parte, y aquí va a ser un poco más complicado para ustedes encontrar el simulador. Entonces, por eso nosotros se lo colgamos a ustedes en los foros con la información, con el link que los lleva fácilmente a descargar ese simulador. Entonces, esa guía adicional o ese anexo a la guía que trae la actividad, pues acá nos está llevando el paso a paso para poder, pues, empezar a hacer la simulación de Monte Carlo. Entonces, el primer paso, pues, es el propósito de esta simulación es llevar a cabo la gestión de la continuidad del negocio. Como lo decía, como lo hablábamos ahorita en la presentación, pues es buscar cómo va a ser la sostenibilidad de los costos del proyecto mediante la simulación y la sensibilización de los costos y los gastos del proyecto. Entonces, consiste en planear estrategias para sobrevivir ante un desastre o riesgo materializado con la finalidad de eliminar o minimizar incertidumbre del efecto de crisis de resultados de una empresa o proyecto en su viabilidad. Entonces, dentro de esas pautas que nos da este anexo, pues nos dice que tenemos que tener que para el desarrollo del modelo es necesario elaborar
el estado de resultados, como ya lo tenemos, el flujo de caja proyectado y la información que permite mediante los siguientes pasos estimar y gestionar el impacto que genera los cambios de esas variables, de los ingresos, costos y gastos del proyecto para simular las alternativas financieras y para mitigarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la situación financiera de la empresa, es decir, lo que la profe Alexandra nos ha facilitado en construir el estado de la situación financiera durante un periodo, evaluar los ingresos, costos, gastos, alternativas de financiación y determinar el efecto que tiene en la rentabilidad de la compañía. Para eso, pues es importante que podamos realizar la simulación financiera teniendo en cuenta los rubros calculados en el punto anterior y tomar las mejores decisiones bajo los resultados del pronóstico. Eso incluye el histograma, estadísticas, preferencias y opciones, que es lo que va a arrojar el simulador. Es decir, ustedes no van a tener que hacer histogramas, sino que el simulador se los va a arrojar. En el estado de resultados, pues todas las cifras del estado de resultados se actualizan con los datos determinados en los puntos anteriores. Es decir, que para actualizar y para tener esos datos, tenemos que, con base en esos datos, perdón, tenemos que analizar más detallado, se debe calcular la utilidad antes de impuestos, que es el EBIT, o intereses, que es el EBIT, la utilidad operativa neta después de impuestos, que es el NOPAT, el retorno de capital invertido, que es el ROIC, partiendo de un estado de resultados y el costo promedio ponderado del capital, que es el WACC. Aunque para calcular en este caso el WACC, no creería que tuviéramos que incluir un poco tanto el análisis profundo que se debe hacer para poder hacer el WACC, porque sería muy dispendioso para ustedes en este momento, pero eso es lo que nos ayuda a tener un estado de resultados actualizado, con una información mucho más clara, el EBIT, NOPAT, ROIC y el WACC. Ya tendremos otra oportunidad donde tal vez si nos da el tiempo, poder ayudarles con un CIPAS para determinar cómo se calcula el EBIT, el NOPAT, el ROIC y el WACC, que es algo mucho más estructurado. Tenemos que analizar muchas más variables. Tenemos que tener en cuenta inclusive algunos indicadores, algunos KPIs macroeconómicos para poder tener en cuenta desarrollar ese costo promedio capital ponderado dentro de un proyecto. El flujo de caja, pues las cifras deben estar proyectadas en valores ajustados, permitiendo analizar ese flujo de caja y las variaciones que tengan esos rubros sobre el saldo final de la caja. Todos esos aspectos ustedes deben tener en cuenta antes de hacer la simulación. Una vez ustedes ya tengan listas estos datos, pues tendremos la oportunidad ya de ingresar, ya teniendo el simulador instalado, pues podemos ingresar la primera parte, ya la vamos a hacer con la creación de un nuevo perfil, donde se asigna el nombre a la simulación que van a realizar, las variables de entrada, cuáles son esas variables de entrada, va a ser la simulación de las tasas de cambio en cada uno de los meses que ustedes quieren simular, ingresar la media y la desviación estándar y la selección de la distribución normal. Este paso se debe repetir todas las tasas de cambio del flujo de caja que ustedes van a estipular en el modelo. Una vez se tenga ya registrado esta información, entonces se tiene que tomar las variables de salida, registrar esas variables de salida, que esas variables de salida son las celdas del resultado que se verán afectadas con el movimiento de la tasa de cambio. Es decir, cuáles serán cuáles serán las variables de salida, o es decir, cuáles serán las celdas ajustadas, pues van a ser obviamente el cálculo de los costos y de los gastos con la variación de esas tasas y de esa simulación para determinar cuál va a ser la mejor opción dentro del pronóstico de esta simulación. Hay que tener en cuenta varias cosas, que este modelo de Monte Carlo realmente no nos está, lo que nos está mostrando es toda la cantidad mm, se me escapó la palabra. Bueno, o sea, toda la cantidad de escenarios posibles, esa palabra acá, de escenarios posibles que puede tener
su proyecto a medida que va transcurriendo por diferentes posibilidades de tasas cambiantes que pueda tener. Es decir, si ustedes pueden manejar, si ustedes consideran 3 escenarios posibles, pues a medida que ustedes esos datos los pasen por esos escenarios, es lo que les va a decir, bueno, al pasar el dato con esta tasa de diferenciación, me puede arrojar esta cantidad de resultados, desde 1000 resultados, 10.000 resultados, y al final él les va a dar un informe estadístico con un histograma, el saldo final en caja, cuál va a ser la utilidad neta, después de haber tenido en cuenta todas las variables y todos los posibles escenarios que ustedes van a darle como datos de entrada, él les va a arrojar estas ventanas que están determinando cuál va a ser lo que ustedes van a analizar como viabilidad del proyecto. Hay que tener en cuenta que, como lo dice acá, la probabilidad que la variable de salida se encuentre en un rango de esos valores en particular, es decir, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, en 10.000 ensayos, se tuvo en cuenta que el saldo final y la utilidad neta tiene una probabilidad usted lo pueden hacer mediante la consulta en las pestañas donde dice tipo y escoger la opción, luego ingresar la casilla azul o rosada con base en el valor a consultar. Bueno, esto está de manera plano acá en un archivo adicional, pero vamos a verlo ya en el archivo Excel. Bueno, entonces, ¿me pueden ayudar de pronto recordando cuáles son las variables de entrada? ¿Sí, sí se acuerda cuáles son las variables de entrada? Lo que nos dice la guía. ¿Ninguno se acuerda? Recuerda que la guía nos dice cuáles son las variables de entrada y cuáles son las de salida. Bueno, voy a correr este video porque ya nos queda muy poco tiempo de la web conference. Hay que ingresar la media y la desviación estándar. No, sí, por ese lado es. Bueno, voy a compartir este video. Yo creo que les va a ayudar mucho. Es una forma muy sencilla de correr el modelo de Monte Carlo con el Rig Simulator. Porque pues para desarrollar el modelo de Monte Carlo tenemos que haber terminado ya la parte financiera. No lo podemos desarrollar solamente con una información, sino tenemos que desarrollarlo con toda la parte financiera ya desarrollada. A ver si me permite el computador que está como molestando hoy. Ok, entonces vamos a ver ese pequeño video. Calculados nuestros datos. Entonces ya después de calcular, ya después de haber calculado todos los datos, esto es un ejercicio muy sencillo que quiero traer. Tenemos que crear Aquí se crea el perfil de la simulación y ahí se crea el perfil de la inversión que saquen. Aquí se van a ingresar los datos de entrada. Al ingresar los datos de entrada, lo que estamos haciendo es tomar cuáles son las celdas que él va a tomar para que podamos sensibilizarlas. Entonces, si lo podemos hacer, si lo queremos hacer de la forma normal o triangular, él va a tomar cuál escenario de ventas, el escenario el escenario de ventas del escenario, perdón, las ventas del escenario bajo, medio o regular como datos de entrada. Aquí está tomando el valor del precio unitario, que es lo que va a sensibilizar.
Porque esas son las celdas objetivo que él va a tomar para tomar todas las combinaciones posibles de las ventas, ¿no? El precio unitario, escenario bajo, medio y alto. Luego está tomando el precio unitario de los escenarios bajo, medio y alto. Luego va a tomar el costo unitario de las unidades de los 3 posibles escenarios que ustedes quieren plantear. Ustedes pueden plantear más escenarios. Pueden plantear 5 o 6 escenarios más. No hay problema. Pero para cada uno de ellos tienen que hacer, darle el dato esos son los datos de entrada, es decir, volumen de ventas unidades, precio de venta unitario y costo. Ahora, ya una vez ustedes toman en cuenta el BAN, es decir, vamos a incluirlo como pronóstico de salida, es decir, nos paramos en la celda objetivo, que sería el valor presente neto, o el BAN, y la TIR, que es lo que nos pide la guía. Ya tenemos los datos de entrada, los datos de salida. Ahora lo que tenemos que hacer es correr el simulador. Y una vez que corramos el simulador, pues él empieza a poner cuál va a ser en este caso, cuál va a ser las oportunidades que vamos a tener ahí ya termina pues la simulación y nos está empezando a arrojar la certeza del 100%, donde nos está diciendo, bueno, de 1000 ensayos, la van posible está dentro de ese rango y de 1000 ensayos, la TIR está dentro del rango que ustedes saben. Ahí nos va a arrojar un resultado y esa es la forma como se debe corregir. Ya ustedes si quieren cambiar la certeza, ustedes lo pueden ajustar, como lo está mostrando acá el video. Es decir, en qué porcentaje de certeza quieren que esté su rango de datos. Y de esta manera es como el simulador nos permite hacerlo porque pues no tengo todos los datos en este momento terminados de lo que ustedes han. Y no, quería hacerlo con la información de algunos terminados ya la parte financiera, pero estuve revisando y ninguno ha terminado la parte financiera. Porque no puedo tomar información financiera de otros estudiantes por derechos de autor. Entonces, ese es un video que está publicado en internet, donde fácilmente nos puede ayudar mucho para la simulación de Monte Carlo. Es algo muy sencillo, solamente que es tener en cuenta cuáles son los datos de entrada, los datos de salida. La guía nos ayuda muchísimo a desarrollarlo y aquí nos está diciendo toda la información de cuáles son los resultados que vamos a tener, ¿no? En un crecimiento de ventas del 2.5%, ¿cuál va a ser esa simulación que nosotros vamos a tener? No sé si de pronto tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Pues, profe, toca es empezar a trabajar y me imagino que las dudas irán surgiendo en el camino. Así es. Yo voy a programar un CIPAS esta semana que viene, porque ya la semana de entrega de la recta final de la actividad, voy a tratar de hacerlo el día martes. Voy a tratar de hacerlo el martes porque pues yo tengo que estar en Prospecta el día miércoles. Entonces, voy a citarlo el día de hoy para ustedes para que podamos desarrollar la simulación de Monte Carlo, o no sé si les quedaría fácil, mm, podría de pronto hacerlo el día jueves en la noche. No sé si de pronto sería más factible para que ustedes puedan desarrollar y llegar el jueves con la parte financiera ya desarrollada y pues ayudarles y con el simulador ya instalado para poderlo correr entre todos
y hacerlo, porque pues así va a ser muy difícil de pronto que yo lo desarrolle y ustedes no lo hayan desarrollado. Entonces voy a programar el CIPAS, yo creo que para el jueves en la noche, para que ayudarles a desarrollar la simulación de Monte Carlo ya con el simulador instalado por ustedes. ¿Está bien? Y ojalá que ya puedan tener la información financiera de sus proyectos, pues para poder hacerlo con un ejemplo real. Entonces, para terminar, Gracias, tutor. entonces, mira, las evidencias del trabajo colaborativo que ustedes deben hacer es entregar en el entorno de evaluación. Ahí les pido que por favor lo compriman en un documento, en una carpeta comprimida, valga la redundancia, con los dos archivos, un documento en Word que contengan todos los puntos del estudio prefactorial del proyecto y la hoja de Excel con los cálculos que ya hemos mencionado y que nos va con el simulador, ¿no? Esas son las dos evidencias que deben de adjuntar. Y ya con esto pues terminamos esta es la bibliografía consultada. Espera un segundo. Y terminamos la web conference por el día de hoy. Yo sé que se ve un poco dispendioso el proyecto, la actividad se ve un poco compleja, pero en este momento lo que yo he revisado, la gran mayoría no han empezado a desarrollar toda la parte financiera. Estamos todavía a 8 días de entregar la actividad. Por eso, pues voy a programar el CIPAS, solamente el simulador. Vamos a trabajar ya con los datos que se necesitan para pasarlos por el simulador el día jueves. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les pueda colaborar. Estamos atentos con la profesora Alexandra Tutor, para solucionarles cualquier cosa. Muchas gracias, tutor, muy amable por todo. tutor, una pregunta, qué pena. En base que en la fase 2 nosotros hasta el momento no tenemos calificación. Sí, Jessica, al principio de la reunión de la web conference, ya estuvo mirando el caso con otro estudiante que se le presentó. Es un asunto que netamente, pues, administrativo, que hubo un cruce allí con unos estudiantes que ingresaron del 16.5 y nos cargaron al 16.4. Entonces, vamos a hacer ese ajuste con la profesora Alexandra. Ya lo revisamos y yo creo que de aquí al martes ya le aparecen sus notas. Ellas no se han perdido, ¿no? Obviamente. Pero es un ajuste que vamos a hacer nosotros. Ay, gracias, tutor, qué pena. Pues antes no había, como ingresé como ya habían empezado, entonces no. Gracias, Tranquila, tutor, Dios lo bendiga. tranquila, Jessica. Entonces, muchas gracias para todos. Un feliz fin de semana y que puedan aprovechar este puente para descansar y adelantar las actividades.